Soy María José Moraga, soy la socia responsable del área legal de Benfix, y Josep Cígols es el administrador y socio de una compañía, nos lo explicará él, propietario de un canal de información, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, hemos organizado lo que hemos previsto es una charla, ¿no? Queremos darla por terminado a las 10 y nuestra pretensión, o al menos nuestra voluntad, es intentar comentarles las obligaciones que nos vienen impuestas por la Ley 2/23 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Lo que comúnmente, pues todo el mundo habla de la ley del canal de denuncias, ¿no? Esta ley es una transposición de una directiva de la Unión Europea, la directiva 2019/1937. Mi compañera Silvia Cuenca les remitirá por email tanto a todos los participantes o así como a cualquier otra persona que después nos pueda ver, porque subimos estas charlas a YouTube y lo solicite. Al final de la presentación tienen el email, nos lo pueden solicitar y sin ningún problema compartiremos tanto la presentación como la Ley de Protección del Informante española y la Directiva de la Unión Europea. Bueno, pues sin más preámbulo, y si yo no estropeo todo el tema técnico, queríamos empezar dándoles algunos datos. En este caso, pues bueno, los hemos sacado de la Oficina Antifraude de Cataluña. Y algunos datos son que la denuncia es la principal vía para destapar fraudes en las corporaciones. O sea, el tema del fraude en las corporaciones tiene una connotación y supone unos perjuicios económicos, corrupción, que en un momento dado se decidió que se tenía que actuar, ¿no? Y de aquí pues nace todo el tema ya que hemos hablado en muchos otros cafés, porque no fue nada nuevo cuando se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España. Todo el tema del compliance penal, que nace del derecho anglosajón, pues un poco la construcción es esta, ¿no? Vale, pues como les decíamos... Perdón, tenemos a alguien que no tiene silenciado. Pedimos que silencien, por favor, los micros. Bueno, pues como les decía, la denuncia es la principal vía para destapar fraudes. Hay estudios estadísticos. Las denuncias, a su vez, fuerzan en el interior de las organizaciones cambios y mejoras. El 82% de los denunciantes, que es una cifra elevada, sufre consecuencias adversas y represalias. Es obvio que en el 99% de las organizaciones no hay hechos por acción o omisión constitutivos de denuncia, con lo cual no hay denuncias, pero sí que es cierto que del 82% de denunciantes en aquellas organizaciones que sí que hay denuncias, sufren consecuencias adversas. Y después, otro dato, el 81% de las personas encuestadas en el Eurobarómetro de 2017 optan por no informar. Pues bueno, pues un conjunto del sentir, ¿no? Del feeling de mirar para otro lado y temor o miedo a represalias. Vale, nos situamos en el régimen legal, en la ley. Como les decía, proviene de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, que es de 23 de octubre de 2019, de directiva que obliga, como derecho europeo que es, a los Estados de la Unión Europea a transponer, a legislar de conformidad a esta normativa. Y de aquí surge la Ley 2/23 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. A día de hoy, y esto puede cambiar día a día, tenemos conocimiento de que el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, en la disposición adicional séptima de la Ley 3/23, ya ha asignado funciones de autoridad independiente de protección del informante a la Oficina Antifraude de Cataluña. Hay
así como la Oficina Antifraude de Cataluña va a ejercer las funciones de autoridad independiente de protección del informante, que diremos lo que es, también existen ya en algunas comunidades autónomas como Baleares, Valencia, Asturias, creo, Andalucía, ¿vale? Canales de denuncias, lo que veníamos llamando, porque ya por otras normas y en otros sectores ya había esta obligación, como por ejemplo en materia de blanqueo de capitales o planes de igualdad. O sea, ya había materias legisladas que obligaban a determinados sujetos pasivos a tener canales de denuncia, ¿no? También comentaros, porque seguramente lo oiréis, que la directiva sí que habla de denunciante, en cambio la ley estatal, la ley española, no habla de denunciante, sino que habla de informante, un poco para quitar la connotación negativa que tenemos en España o países latinos probablemente, que hay quien le llama ya la ley del chivato, ¿no? Entonces, pues el concepto es fomentar una cultura de cumplimiento. Si se dan ustedes cuenta, pues en los primeros años, no hace tanto, ¿no? Probablemente hace 15 años, siempre hablábamos de auditoría de cuentas anuales, de todo lo que era información financiera, información económica. Y en los últimos tiempos, pues toda la normativa y estándares en legislación nacional, legislación europea, pero también proveniente de estándares internacionales, han ido encaminándose por motivos de sostenibilidad, ¿no? Venimos trabajando en lo que es información no financiera, desde una perspectiva de que una organización, una empresa, por ejemplo, no se debe solo a generar beneficios para los accionistas, sino que debe ser sostenible a medio y a largo plazo, porque también se debe a los trabajadores, a los empleados, a otros grupos de interés, a los proveedores y, en definitiva, un poco a la sociedad, ¿no? De aquí pues nace todo el tema de los informes de información no financiera, los informes integrales, toda la materia de compliance, bueno, pues no deja de ser intentar fomentar pues la cultura de hacer las cosas mejor, ¿no? Y esto seguirá saliendo normativa porque, como es un tema súper reciente, entiendo que hay comunidades autónomas que irán determinando quiénes son su autoridad independiente de protección del informante, y aquella comunidad autónoma que no lo legisle, entiendo que habrá una autoridad estatal. Vale, ¿esta ley qué persigue? Esta ley no persigue que la... Exactamente. Por favor, silenciar los micros. ¿Quién le está sonando? Porque yo lo tengo sin volumen. Yo no lo sé. ¿Soy yo? Sí, apágalo. Perdonen. Como les decía, esta ley no está hecha para denunciar, está hecha para proteger a las personas físicas que informen para que no sufran represalias, ¿no? Por otro lado, esta ley también configura el sistema interno de información, que más adelante pues diremos qué es, porque no es el canal de denuncias, es todo el sistema que regula el tema de estas informaciones. Y, como les decía, fortalecer y fomentar una cultura de información. Está claro que este fortalecimiento, fomentar la cultura de información, deberá tener un impulso de los órganos de administración, ¿no? Igual que en materia de compliance. O sea, si la gente que dirige las organizaciones lo transmite, se lo cree y tiene el convencimiento, pues va incorporándose como cultura de la organización. Pero que básicamente lo que persigue la ley es proteger a las personas físicas que denuncien. Vías para informar. Tenemos 3 vías. Tenemos el canal interno, que es lo que llamamos, lo que veníamos llamando hasta ahora el canal de denuncias de cada compañía, el que tenemos en casa. Canal que había gente que le llamaba canal ético, canal de denuncias, ahora sugieren canal de comunicación o canal de informaciones, bueno, el nombre que le queramos dar. Y este canal interno, que es de la organización,
puede ser gestionado internamente o por un tercero externo. Pues bueno, dependerá. Yo entiendo que las compañías grandes pues pueden tener una gestión interna porque tendrán sus áreas de compliance, sus áreas de... tienen comisión de auditoría, comisión de retribuciones, de gobierno corporativo, tendrán los recursos humanos y materiales, y micropymes, autónomos o pequeñas compañías que pueden hacerlo interno, pero pueden decir, mira, yo externalizo la gestión porque esto es un lío más que no tengo ni medios ni tiempo de asumir, ¿no? Una segunda vía será el canal externo, que es el de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. O sea, cualquier sujeto, cualquiera persona que tenga información y que la quiera poner de manifiesto, aunque la ley nos dice que el sistema prioritario es el canal interno, obviamente no podemos obligar a la gente, ¿no?, a que nos haga la denuncia en el canal nuestro. La gente tiene opción a irse a la autoridad independiente. De manera que cuanto más transparencia demos a la existencia de nuestro canal interno, cuanto más normalidad le demos y cuanto más promovamos, además también como veremos, permite la denuncia anónima por el tema de que no haya represalias. Yo prefiero que me hagan una comunicación en mi canal interno que no que se vayan a la autoridad independiente de la comunidad autónoma y se ponga a investigar, en el sentido de que si pasa algo en mi casa, prefiero enterarme y ponerle coto que no que esto derive en una sanción externa, ¿no? Y la revelación pública, pues que está pensando en medios de comunicación, en periódicos, vías, redes sociales, pues serían las tres vías por las que se protege la ley, ¿no? Vale, ¿qué ámbito material de aplicación? O sea, ¿qué es lo que protege la ley? Vale, pues decirles que la ley en España la han ampliado respecto a lo que protege la directiva europea. La directiva europea dice que la ley, los estados han de legislar para que la ley proteja a las personas físicas de acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del derecho de la Unión Europea en general. Les haremos llegar la directiva, como les decía, y en el artículo 2 de la directiva europea nos dice qué materias son la información que se dé sobre ellas. Serán objeto de protección y tienen que remitirse también al anexo. Básicamente es todo aquello que supone un menoscabo económico para la Unión Europea y muchísimas materias más como consumidores, alimentos, transporte, todo lo financiero, subvenciones, ayudas. Es tan amplio las materias que regula que prácticamente pues protege casi todo, ¿no? Pero es que en España es más, porque han legislado y también han incluido infracciones penales y administrativas graves y muy graves del ordenamiento jurídico español. Entonces, todas las leyes que hay en España, estatales, autonómicas, locales, si las hubiera, que establecen infracciones graves, nos vamos a los regímenes sancionadores, y todas las infracciones graves y muy graves, pues también pueden ser objeto de denuncia. Digo denuncia para entendernos todos, ¿no? Porque de hecho no es una denuncia, la denuncia tiene una connotación penal, vamos al juzgado o a las fuerzas de seguridad a interponer una denuncia. Esto sería una información o comunicación. Bien, y también nos incluye infracciones en materia laboral relativas a seguridad y seguridad en el trabajo. Hay que decir que prácticamente no vamos a listar todas las leyes que recogen en régimen sancionador infracciones graves y muy graves, pero se pueden imaginar que son prácticamente todas, ¿no? Decirles también que la protección que otorga esta ley no excluye el ámbito penal, la aplicación de normas que hay en el proceso penal. Entonces esto, a ver, es complejo, ¿no? La regulación, porque ya por ley de enjuiciamiento criminal, por derecho penal, o sea, todo el mundo, todo ciudadano, tenemos la obligación de denunciar si conocemos la existencia de un delito.
Entonces, en el momento en que esa infracción es un delito tipificado, que entramos en el terreno penal, pues no nos protegería, ¿no? Esta ley. Ya, bueno, pues a ver qué construcciones van haciendo los jueces a través de sentencias, pero hoy por hoy es lo que hay y entiendo que a una persona que realice una comunicación, un denunciante, se le debería de comentar, ¿no? Vale, ¿qué no protege la ley? Bien, bueno, pues la normativa específica de leyes que tengan su propia ley sectorial, que como ley específica tendremos que acudir a esa ley, o los que vienen citados en la parte 2 del anexo de la directiva, que también ya les he dicho que se lo haremos llegar. Recoge normas de enjuiciamiento criminal, lo que decía, el tema penal queda fuera, informaciones que afecten a información secreta o clasificada, cuando la adquisición o el acceso de la información constituya un delito, o sea, si yo no he obtenido esa información de la vía por la que la he obtenido es un delito, no me protege la ley. La vulneración de secretos de abogados y médicos respecto a sus clientes pacientes, el secreto de las deliberaciones judiciales, deber de confidencialidad de las Fuerzas Armadas, informaciones relativas a infracciones en tramitación de procedimientos de contratación. O sea, aquí el informante no quedaría protegido por esta ley. ¿Quiénes pueden efectuar comunicaciones? ¿Quiénes pueden denunciar? Trabajadores, y ahora veremos que se amplía el concepto y también se ha ampliado en la ley española respecto de la directiva europea. Pueden efectuar denuncias tanto trabajadores del sector público como privado, pero que hayan obtenido, es muy importante, información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional. O sea, yo tengo que estar en mi contexto laboral o profesional y he obtenido una información que puede constituir una infracción o un delito. Pues lo comunicaré. Pero si yo estoy en la panadería o estoy en un bar tomándome una Coca-Cola y obtengo una información, no sé lo que debería hacer con ella, pero no nos protege esta ley. O sea, es información en el ámbito laboral y profesional. Bien, pues protegerá a que hagan estas comunicaciones empleados públicos o trabajadores por cuenta ajena, trabajadores autónomos, accionistas, partícipes, miembros de órgano de administración, administradores, o directores o personas que supervisan una empresa, alta dirección, incluidos miembros que no tengan funciones ejecutivas. Cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores. Contratistas, subcontratistas y proveedores los han citado específicamente, ¿no? Cuando seleccionan quién puede informar. También protegerá a informantes que comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones obtenidas en el marco de una relación laboral o estatutaria ya finalizada. O sea, hemos tenido relación laboral o de todos los que hemos hablado antes y ya hemos finalizado. Becarios, voluntarios, trabajadores en periodos de formación, aspirantes en procesos de selección que aún no son trabajadores. O sea, yo voy a un proceso de selección, pues también estoy protegido. Representantes de los trabajadores en cuanto a labor de asesoramiento al informante, compañeros de trabajo o familiares del informante. O sea, el marido, la esposa, también quedaría protegida. Y personas jurídicas para las que trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral o que ostenten una participación significativa. O sea que habría obligación, esta ley se referiría en un ámbito material a prácticamente todas las materias y en cuanto a qué personas protege, pues a todas aquellas, entendido extensivamente, que no restrictivamente, en el ámbito laboral y del trabajo. Vale, otra pregunta importante que se harán, ¿quién debe adoptar estas medidas? Aquí, ¿y cuándo? Tenemos dos fechas, antes del 30 de junio, que estamos ya, o sea, nos quedan 2 meses. ¿Quién tiene que tener un canal interno de información? Todas las empresas que tengan más de 250 empleados. Todos los municipios de más de 10.000 habitantes.
y con independencia del número de afiliados, de empleados, todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, patronales, fundaciones creadas por los anteriores siempre que reciban o gestionen fondos públicos para su financiación. Bueno, pues empresas de más de 250 trabajadores, municipios más de 10.000 habitantes y después todos aquellos sujetos que por estar recogidos en la Constitución pues tienen un papel público y que además pues, se pueden gestionar o pueden recibir recibir fondos públicos. También las administraciones públicas, todas, estatal, local, autonómica, institucional, salvo los municipios de menos de 10.000, que hemos dicho que no entran en esta primera fase, autoridades independientes u otros organismos que gestionen los servicios de la seguridad social, universidades, sociedades pertenecientes al sector público, corporaciones de derecho público, que aquí entrarían todos los colegios profesionales, órganos constitucionales. Y de las empresas que hemos dicho que todas aquellas que tengan más de 250 trabajadores, pues hay otras que están obligadas antes del 13 de junio, con independencia del número de personas que trabajan, que son aquellas que ya indicadas en la Directiva de la Unión Europea en materia de servicios y productos y mercados financieros, prevención de blanqueo o financiación de terrorismo, que incluyen entidades financieras de todo tipo, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, asesores, fiscales, notarios, registradores, casinos. También seguridad del transporte, protección del medio ambiente, contratación pública, seguridad de productos, protección frente a radiaciones y seguridad nuclear, seguridad de alimentos, piensos, sanidad animal, bienestar de animales, salud pública, protección de consumidores. Pues esto es con independencia de... El tema del blanqueo de capitales ya tenían que tener un canal. Quiero decir que hay sectores que ya venían obligados por otra normativa a disponer de estos canales. Vale, vamos avanzando. Las fundaciones no me paro porque ya lo hemos comentado, pero bueno, tienen que ser públicas, que la mayoría de derechos de voto del patronato sea del sector público o que los bienes o derechos aportados o las aportaciones mayoritarias, directas o indirectas en un momento inicial o posterior, vengan del sector público. Pero es que después, antes del 1 de diciembre, aquí tenemos no 2 meses, tenemos unos poquitos más, todas las empresas de más de 50 empleados, con lo cual no estaría obligado a tener canal de información aquellas empresas, organizaciones de menos de 50 empleados. Ojo, que no estén obligadas por otra normativa, como les decía. Por ejemplo, pues por el blanqueo de capitales, tema de federaciones deportivas que trabajan con infancia, acoso en el trabajo. Quiero decir que ya por otra normativa existen otras obligaciones, como les decía, de disponer de un canal con independencia de que algunas, con independencia del número de empleados. La gran mayoría nos pone el límite en 50 empleados. Por eso hay gente que habla de, hombre, no voy a contratar al 51, ¿no? Bien, ahora le pasaré la palabra a Josep, que nos explicará la parte del sistema interno de información. No confundan sistema interno de información con el canal. El sistema interno es un armario que se compone del canal interno, que es el canal de la organización, del que seremos propietarios, que como hemos dicho puede tener una gestión interna o una gestión externa. Habrá que tener una política y un procedimiento. La política nos dirá, pues es como los 10 mandamientos, ¿no? Y el procedimiento nos desarrollará. La política, pues tendremos qué es lo que queremos, ¿no? Cómo vamos a funcionar, queremos lograr objetivos, fines. Y quién es el responsable y las cosas mayores, digamos, y nos iremos en el procedimiento a detallar, a regular bien cómo funcionará todo el tema, ¿no? Y un responsable del sistema, que nos explicará ahí ahora con más detalle Josep. Entonces, toda esta composición, que es como un sistema de gestión, cómo vamos a gestionar todo este tema,
será el sistema interno de información y se compondrá de un responsable del sistema que tendrá una política y un procedimiento y un canal. Y sin más, si sé salir, dejar de compartir, Josep, todo tuyo. Muchísimas gracias, María José. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias a Benefix por la oportunidad de compartir este café. ¿Sigues compartiendo, María José? Sí, estoy en ello, estoy. Vale, ok. Yo mientras tanto comento. Vamos a ver, mi nombre es Josep Fígols, yo soy consejero delegado y cofundador de Corresol. Somos una empresa que hacemos canales de alertas y los hacemos desde el 2016. Lo digo porque esto es importante a nivel de esta ley, obviamente, se habla muchísimo de lo que es la necesidad, la obligatoriedad de disponer de canales de denuncia, pero los canales de denuncia ya existen, ya están puestos en marcha en muchísimas entidades y organizaciones. Como bien ha dicho María José, en algunos casos porque ya estaban obligadas por ellas por diferentes legislaciones, pero también porque había empresas, administraciones que entendían que disponer de un canal de denuncias era un buen método de demostrar un comportamiento ético, de demostrar un compromiso de transparencia, pero también porque entendían que era una excelente manera de protegerse contra el fraude y de 1000 motivos que hacen que, en el fondo, aunque esta ley nos obligue, disponer de un canal de denuncias es positivo. Vamos a ver, por temas de timing, voy a disponer únicamente de unos 10-15 minutos máximo para hacer la presentación. Por lo tanto, no podré hacerla de manera detallada, iré lanzando mensajes específicos. Como afortunadamente la presentación la tendrán ustedes disponible con posterioridad y al final hay una dirección de correo electrónico, con mucho gusto, si quedan dudas, preguntas, etcétera, etcétera, lo que ya les solicito es que por favor nos hagan llegar estas inquietudes a través de esa dirección de correo y con mucho gusto nos pondremos en contacto. Dicho lo cual, voy a empezar a avanzar y, como ya decía, intentaré focalizarme en los aspectos que me parecen más relevantes. El primero de todos es que este sistema interno de información, como bien ha explicado María José, le da mucha importancia a la ley y, por lo tanto, la ley lo que nos dice es que quien lo ha de impulsar, quien es el responsable, es el órgano de administración. Es decir, esto no es algo que hace un departamento por su cuenta, sino que deberá ser impulsado desde arriba, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy importante. Por cierto, una coletilla que me parece también importante. Es decir, esta ley ya se ha visto en lo que ha comentado María José, se verá en lo que yo comento ahora. Muchas veces no nos dice el cómo, sino también nos dice no nos dice el qué, perdón, sino nos dice el cómo se han de hacer las cosas. Y a veces este cómo entra tremendamente al detalle. Entra muchas veces al detalle de esto se ha de hacer en tantos días, se ha de hacer de este modo específico y es importante conocer estos cómo porque la ley obliga a ellos. Pero al mismo tiempo también tiene algunos vacíos o deja aspectos abiertos a que posteriormente incluso se legisle al respecto. También es importante saber que hay veces en que no hay obligatoriedades, sino que hay opciones. Por lo tanto, esta presentación dejará claro qué es lo que es obligatorio y también intentaré comentar aquello que la ley deja un poco más abierto. Por ejemplo, un tema que deja abierto es la comunicación a lo que son los representantes de los trabajadores. Muchos de vosotros, de vosotras, sabéis que, por ejemplo, los planes de igualdad se tienen que acordar con la representación legal de las personas trabajadoras. Pues bien, aquí la ley no nos dice que esto se tenga que acordar, no se tiene que acordar el sistema de información con los representantes de las personas trabajadoras, sino que se les tiene que consultar, que es un poco más que informar, pero no nos dice el cómo. Pero creo que es relevante este punto. Vamos a ver, siguiente aspecto que también me parece importante. La ley habla mucho de que este sistema ha de ser seguro, ha de permitir la confidencialidad, la privacidad. Por cierto, solicito que si alguien tiene el micro abierto lo cierre porque se oye ruido de fondo. Sigo hablando. Y que este sistema ha de ser una entidad diferenciada del resto de los sistemas que existen en la entidad. Esto ya veremos que con un sistema de canal de denuncias digital de los que existen actualmente, esto es obvio, pero la ley nos dice que ha de ser así. Sí que hay dos aspectos relevantes, los he puesto en negrilla, que quiero señalar. El primero es que este sistema de información ha de integrar los diferentes canales internos.
Es decir, la ley reconoce que puede haber diferentes canales internos. ¿Qué se entiende por diferentes canales internos? Pues hay dos posibilidades. Una, por ejemplo, que tengo el canal propio ligado a la protección de los informantes, pero puedo tener un canal ligado al protocolo para la protección no sé, contra el acoso sexual o por razón de sexo, o yo ya tenía un canal ligado a temas de compliance. Pues bien, lo que nos dice la ley es que este sistema de información ha de integrar estos diferentes canales. Y esto es importante porque detrás el tratamiento de privacidad, de confidencialidad, etcétera, etcétera, ha de ser el mismo. La otra acepción que también me parece relevante es que además de este canal o canales digitales, puede ser que alguna entidad aún disponga pues, de métodos más tradicionales de recibir posibles denuncias, o incluso la ley nos dice que a día de hoy se pueden recibir denuncias de manera verbal o por escrito. Es decir, que si alguien se presenta en vuestro despacho y os dice, oye, os quiero decir algo, pues la ley dice que por favor esta denuncia se ha de aceptar. Ahora bien, lo que nos dice la ley es que estas denuncias, ya sean las verbales o ya sean las por escrito, se tienen que integrar en el sistema. ¿Y eso es cómo se hace? Pues bien, si es una reunión presencial, se ha de decir a la persona que nos cuenta lo que sea, que se le va a grabar y esa grabación de audio se ha de incorporar en el sistema. Esa es una opción. Y la otra opción es hacer una transcripción de la reunión, ¿vale? Pero esta información se ha de integrar en el sistema de información. De nuevo, un canal de denuncias digital que acepte ficheros de audio, de vídeo, PDFs, etcétera, etcétera, no hay ningún problema. El siguiente punto que es importante, que hay gente que les sorprende, es que se ha de permitir las comunicaciones anónimas. Pues sí, se ha de permitir la comunicación anónima porque de hecho está comprobado que la mayoría, por cierto, denuncias se reciben pocas. Y esto también me parece relevante. Hay veces en las cuales, sobre todo las empresas que no tienen la costumbre o no tienen el hábito o no tienen un canal de denuncias, digo, es que si pongo uno me van a llegar muchas. Y además, si es anónimo, bueno, pues la realidad es que no pasa. ¿Vale? Entonces, ya eso con los casos concretos estaré encantado de compartirlo, pero se reciben pocas denuncias. Muchas empresas no reciben ninguna. Es bueno que recibáis alguna, porque es bueno de que os enteréis de que algo está sucediendo en vuestras empresas, que podáis ayudar, que podáis reaccionar, que podáis dar ejemplo. Y la mejor manera es que sea una comunicación anónima, porque si no, no se produce. Pero la ley lo que nos dice es que con esta comunicación anónima también se debe de poder responder, se puede intercambiar información, etcétera, etcétera. Bueno, y esto lo hacen los canales digitales como Corresol. Siguiente punto, lo ha dicho ya María José, ha de haber una persona que es el responsable del sistema y una política y un procedimiento. No entraré más en detalles, simplemente decir, a mí me gusta mucho que en este aspecto de lo que es el procedimiento, me encanta la norma ISO 37002. Es decir, la ley no especifica que se ha de seguir la norma ISO 37002 de sistemas de gestión de alertas, pero si se sigue la ISO 37002, que está muy bien, estaremos cumpliendo y más con la ley, y además es que es excelente. Es decir, esto es de nuevo un tema que podremos entrar en detalle con posterioridad, pero que yo creo que es importante. Es decir, que a la hora de cuando se recibe la alerta, pues primero se recepcione. De manera inmediata se puede hacer lo que se llama un triaje, como cuando vamos al hospital y te dicen, a ver, usted, ¿cómo se encuentra? Josep, que te corto un segundito de nada. Precisamente todo esto que estás contando tú es lo que regularemos en el procedimiento. La política y el procedimiento. Correcto. Y de ahí la importancia de hacerlo siguiendo estas directrices que me parecen importantes, ¿vale? Esta evaluación o triaje y luego el tratamiento o investigación para al final llegar a lo que es el cierre. ¿Vale? Temas puntuales importantes. Vamos a ver, el nombramiento de esta persona responsable del sistema de información no puede ser cualquier persona. Es el órgano de administración quien la nombra y esta persona ha de ser una persona que sea directiva de la empresa, ¿vale? Por lo tanto, de nuevo, se requiere que sea alguien del máximo nivel dentro de la empresa. Además, esta persona, por ejemplo, si ya existe la responsable de cumplimiento, compliance officer, de manera natural será esa persona, pero en muchas de las empresas no existe esta figura, entonces ha de ser alguien a la cual se dote de esta capacidad de actuación independiente y autónoma y que actuará como responsable del sistema interno de información. Temas que nos dice también la ley y que no os tenéis que asustar
porque los canales de denuncia digitales como Corresol lo cumplen, pero lo tenéis que tener en cuenta. Primero, el acuse de recibo. Se tiene que dar acuse de recibo antes de 7 días naturales, ¿vale? Y el siguiente punto es que, vamos a ver, cuando llega una denuncia, cuando esta denuncia no se puede eternizar. El proceso que comentaba muy bien ahora María José no se puede eternizar. Y lo que hace la ley es concretar. Concretar, yo creo que excesivamente, porque nos dice que la actuación de investigación tiene que tener una duración máxima de 3 meses. ¿Vale? Antes de 3 meses el tema tiene que estar resuelto, aunque también nos dice que puede entender que con estos 3 meses no hayamos tenido suficiente y entonces nos da permiso para 3 meses más. ¿Vale? Por lo tanto, como máximo 6 meses, pero en 6 meses se tienen que resolver todos los temas. Es importante también todos los temas de presunción de inocencia a la hora de si se nombra una persona en la denuncia, medidas de protección tanto de la persona que es la informante como de las personas que son las denunciadas, es decir, se ha de ir con cuidado, por eso de nuevo insisto en el procedimiento, es decir, cuando se recepciona esta denuncia tiene que haber una fase de triaje y una de investigación donde pues no nos hemos de creer de manera inmediata aquello que se dice, sino que se tiene que empezar a validar. De nuevo, los sistemas lo hacen, aquí entro un poquito más en detalle con ello, pero lo paso rápido para cumplir con los tiempos. Temas importantes que hay que tener en cuenta. La información del nuevo canal interno o del canal que ya existía, que hemos de adaptar a los requerimientos actuales, ha de aparecer en la página web de inicio de las empresas. Igual como ahora tenemos el aviso legal, la política de privacidad, la política de cookies, ha de haber una pestaña, una indicación de canal de denuncias, canal ético, canal interno de información, como queramos, ¿vale? Y se tienen que cumplir estos requerimientos que ya los he mencionado la mayoría. Siguiente punto, muchas de las empresas no sois empresas aisladas, sino que formáis parte de un grupo de sociedades. Entonces, una pregunta que normalmente se nos formula es, bien, ¿tiene que haber un sistema de información global o cada una de las empresas tiene que tener su propio sistema de información o su canal de denuncias individual? Bueno, pues la ley lo que nos dice es que es obligatorio que la sociedad dominante apruebe una política general de sistema de información, pero luego deja jugar. Da la posibilidad de que todas las empresas del grupo se integren dentro del sistema de información, que haya subgrupos o que cada una seleccione o desarrolle un propio sistema de información. Por lo tanto, es interesante. En este caso, la ley nos permite jugar con todas las barajas. Bien, ha mencionado también María José el tema de la Autoridad Independiente de Protección o la Oficina Autonómica en las comunidades donde exista, que es muy importante porque esta autoridad va a disponer de un canal externo, va también a ser la persona a la cual se le tiene que hacer saber quiénes son las personas responsables de los sistemas de información internos de cada una de las empresas y de los CS. Es importante, pero también, y tercer punto, tercera responsabilidad de estas autoridades es que son las responsables de ejecutar el régimen sancionador. Que este régimen sancionador es uno de los aspectos que más ha llamado la atención porque es muy duro. Habla de multas que pueden llegar al 1.000.000 de euros en el caso de que sean muy graves. Y una de las muy graves es no disponer de canal. Por lo tanto, más vale curarse en salud y disponer de un canal porque además es bueno para todos. Hay un punto también que quiero mencionar. No hace falta esperar que te pongan la multa. Y si me permitís, y entiendo, muchas veces hemos de ver si estamos en la lista de a partir de 50, de menos de 50, de las empresas que estamos afectadas por alguna otra ley, etcétera, etcétera. Pero también os advierto que cada vez más va a haber, por ejemplo, concursos públicos, hay subvenciones, ayudas en los cuales se va a requerir o se va a incluir como elemento a valorar el que se disponga de un sistema de información o se disponga de un canal de información interno o canal de denuncias. Por lo tanto, puede ser que te encuentres con que no es obligatorio tenerlo, pero que para presentarte a ese concurso, para obtener esa subvención, te lo estén exigiendo. Entonces, como decía, para hacerlo, afortunadamente, yo creo que la mayoría, quizá estáis sorprendidos y a lo mejor os llegan correos electrónicos de gente que no sabíais que existía y que de pronto dice que tiene un canal de denuncias, o gente que hace otras cosas y que de pronto añade, pues mire, yo también tengo de esto, es decir, lo saco de mi bolsillo, yo también tengo un canal de denuncias, yo también tengo mis sistemas de información. Bueno, pues yo creo que es bueno que sepáis que hay empresas como la nuestra, como Corresol, que ya hace años
que trabajamos con los sistemas de alertas, sistemas, canales de información, canales de denuncia y, por tanto, todos estos aspectos tecnológicos y todos estos aspectos de proceso los conocemos, están preparados dentro de la herramienta y, además, intentamos que sea lo más intuitivo, fácil de uso, no tanto, o también, perdón, para la persona que va a realizar la alerta, sino también para las personas que tenéis que recepcionar, hacer este triaje, evaluación, gestionar y finalmente cerrar esta alerta. De nuevo, no voy a entrar en los detalles. En este esquema se ve cómo funciona en la parte izquierda quienes emiten la alerta, en la parte derecha la gestión de las mismas, que se pueden hacer perfectamente conforme a la normativa 37.002. Y aquí una pantalla que a mí me gusta mucho, en la cual se ve de manera muy natural que un único canal, un único sistema de información puede integrar tanto pues, el nuevo canal o el canal de compliance como el canal de protocolo de acoso, con, por ejemplo, una puerta abierta al tema de que alguien haga una denuncia o una sugerencia, o una alerta, un aviso o un anuncio de una posible irregularidad al Departamento de Recursos Humanos. Es muy fácil de configurar y, de hecho, en menos de un día el canal puede estar up and running. Entonces, de nuevo, tengamos en cuenta lo que nos ha dicho María José. Una persona a día de hoy puede hacer, debe hacer, porque es el canal prioritario, una alerta a su entorno más cercano, a la empresa, a la administración a la cual pertenece. Pero puede ir arriba, a la autoridad de la administración. Si va arriba, nos puede llegar una multa o aún más grave, puede hacer una revelación pública, puede salir en El País, en el ABC, en El Mundo, en La Vanguardia. Si eso aparece, el daño reputacional es enorme. Por lo tanto, más allá de los temas de la obligación, más allá de que el 5% de la facturación se pierde con temas de fraude, yo insisto siempre, es bueno que esta ley nos diga que lo hemos de tener, porque en el fondo es bueno, económicamente hablando y éticamente hablando para todas y cada una de vuestras empresas. Entonces, yo ahora, esta es la pantalla en la cual se puede ver el correo de María José, mj.moragas@pitch.benefix.com. Vais a tener la presentación, con lo cual vais a poder enviarnos mensajes para luego cualquier tipo de aclaración y yo ya cierro aquí la mía y no sé si tenemos tiempo para tenemos alguna 2 minutos. pregunta. Tenemos He intentado 2 minutos. ceñirme. Yo lo primero que quería en nombre de Benefix es agradecer tu participación, felicitarte porque me he extralimitado yo en el tiempo y has hecho un speech que bueno, hombre, es debido, ¿no? Reconocer todo lo que nos has podido contar en el tiempo que has tenido. Y bueno, que no nos obsesionemos, o sea, es una norma más. La ley para nada corre sol. Podemos decir que es un canal que cumple con todos los requisitos, pero bueno, pues ni siquiera la ley dice que tenga que ser un canal digital o informático. Lo que está claro es que todos los requisitos que exige que tenga el canal, pues es más fácil si es un canal de este tipo digitales, ¿no? Y bueno, yo entiendo perfectamente, para las grandes ya lo tenían, ¿no? Y como nosotros tratamos con clientes y mucha micropyme y pyme, pues la gente que piensa un lío más, ¿no? Un lío más dinero, más... entonces, bueno, sí que es cierto que también todo es cada vez más complicado. Y es lo que decía yo, si tienes la mala suerte de tener un accidente de trabajo y no tienes contratado la prevención de riesgos, pues es que sales enmanillado. Si lo tienes todo bien, como obligación de los administradores de velar por el cumplimiento y de cumplir con la ley, con los estatutos y hacerlo todo bien, pues si tenemos un día un incidente, lo podremos explicar y será más fácil defendernos, ¿no? Entonces, ¿qué es un lío? Sí. ¿Que cuesta algo de dinero? Sí, intentaremos que sea el menor posible. Pero hoy en día,
pues es muy arriesgado no tener nada de las obligaciones que tenemos, ¿no? Porque en un momento dado te puede denunciar un trabajador, te puede denunciar un ex trabajador, quiere decir que haya habido alguna relación conflictiva, algún cliente, proveedor enfadado y sobre todo sectores también, pues eso, que contratan con la administración pública, que tampoco me lo quería dejar. Una de las sanciones, aparte de las pecuniarias, es el no poder contratar con la administración o en fundaciones, asociaciones, no tener beneficios fiscales. Pues ojito, que quiero decir que un mal día, una mala pata, alguna denuncia, con las sanciones que hay tanto en esto como en blanqueo como en protección de datos, te cruje, ¿no? Te hunde. Pues se nos ha hecho el tiempo. Yo les quería decir, normalmente abrimos micro y aceptamos preguntas, pero es que se nos ha acabado el tiempo. Sí que totalmente comprometidos, como ha dicho Josep, si nos hacen llegar consultas por email, no les aseguro el día, pero se las contestaremos a todas encantados. Y bueno, pues muchas gracias otra vez, Josep, en nombre de Benefix. Y te invitamos otro día para hablar de la UNE, si quieres, de la 37.002. Pues encantado. Y sobre todo, gracias María José, gracias Benefix y gracias a todas y todos los que han asistido y los que luego nos verán en la grabación. Un saludo. Hasta Gracias, pronto. buenos días a todos. Gracias.